Hay muchas cosas allí para estudiar y un poquito a veces eh, difíciles de entender a primera vista y bueno, he estado leyendo una y otra vez para sacar algunas cosas allí. Desde el capítulo 40 de Ezequiel hasta el fin del libro, el capítulo 48, allí se nos presenta eh, algo muy importante con lo que finaliza este libro y es acerca del templo. Hay bastante atención, detalles, incluso aparecen como más detalles que allí en el tabernáculo, que en el templo de Salomón. Y me llama la atención que la palabra de Dios dedica bastante espacio a esto. Hay diferentes opiniones acerca de el sentido y acerca de este templo que Dios le mostró a Ezequiel. Algunos piensan que se refiere a un templo en el tiempo del milenio, otros tienen una visión solamente espiritual, simbólica de las cosas que se dicen aquí. Eh, bueno, este no es el punto que quiero tocar, pero el punto que quiero tocar aquí, o los puntos, son algunas cosas que he podido extraer de allí, que creo que de pronto los tiempos cambian, las circunstancias, pero los principios de Dios siempre son los mismos, siempre permanecen. Y Dios quiere que a través de todo lo que Él nos dice en su palabra podamos entender sus caminos, las formas de Él actuar, los pensamientos que Él tiene, cómo es su naturaleza y cómo podemos extraer en medio de todas estas cosas que a veces no entendemos muchas, pero podemos aprender principios y podemos conocer la forma en que Dios piensa acerca de su casa, de su templo, acerca de nuestra vida y podemos sacar de allí algunas cosas y mirar cómo podemos mejorar nuestra vida espiritual. Aquí está en el capítulo, en estos capítulos están realmente todas las disposiciones de la casa de Dios. Quiero leer un texto aquí en el capítulo 43, versículo 10 y 11. Y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. El verso 12 dice, esta es la ley de la casa. Y comienza a dar detalles de ahí en adelante. Estaba mirando tantas palabras que usa aquí para Dios hablarle al profeta y le dice, muéstrele al pueblo todas estas cosas. Lo primero que dice es aquí, dice, muéstrele la casa a Israel y avergüéncense ellos de sus pecados y miran el diseño de ellos. Es decir, que cuando hay una visión de la casa de Dios, cómo está conformada, cómo está hecha, cómo es el plan de Dios, el diseño, eso tiene un efecto en la persona que tiene esa visión. Porque es imposible que uno vea realmente con claridad el plan de Dios y no tenga ese efecto de que traiga sobre uno esa vergüenza de la forma que uno está viviendo, cómo uno se está comportando, los caminos que uno lleva, porque cuando viene esa convicción del Espíritu Santo para mostrarnos realmente cómo es el diseño de Dios, cuál es el plan que Dios ha hecho, viene un cambio en nuestra manera de pensar y nos avergüenza a veces en la forma en que estamos viviendo al comprender que estamos lejos del diseño y el propósito de Dios. Y el Señor le dice a Ezequiel, si ellos se avergüenzan de lo que han hecho, hazles entender esto.
Eso quiere decir que la persona que va a entender las cosas de Dios es la persona que ha tenido realmente, que ha podido mirar su corazón y que ha podido darse cuenta que necesita un cambio. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que todo el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, que para entender los propósitos de Dios no se califica por lo intelectual de la persona, el conocimiento, el estudio que tenga, la preparación, los talentos naturales, sino que se entienden las cosas de Dios por el estado espiritual de la persona. El Señor dijo que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Es decir, que si no hay un corazón limpio, una mente limpia, un corazón renovado, la visión acerca de Dios está nublada. Es muy difícil entender los propósitos de Dios cuando el corazón, la mente, la vida espiritual no está en un estado en que esté en esa capacidad de discernir el proyecto de Dios para nosotros. Para tener revelación del plan de Dios, nuestro corazón necesita estar en esa condición, estar limpio y haber tenido una visión acerca de nuestro estado espiritual, haber venido a un arrepentimiento completo para poder conocer. Por eso el Señor está diciendo, si ellos se avergüenzan de la vida que ellos están viviendo, enséñeles todo esto. Muéstreles las leyes de la casa, sus prescripciones, sus formas, sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes. Usa muchas palabras para dar a entender que en la casa de Dios, en lo que Dios está construyendo, el propósito de Dios, en lo que Él está trabajando todos los días, hay muchas cosas que examinar y entender. Y necesitamos realmente tener una visión clara para conocer el propósito de Dios. En el capítulo 40, donde inicia allí Dios hablando con Ezequiel, la visión que tiene Ezequiel es de un varón que viene a él con un cordel para medir. El varón dice que su aspecto es que está vestido como de bronce y habla con él para decirle, hijo de hombre, he venido a ti para mostrarte el diseño de esta casa. Entonces, pon atención a todo lo que yo te muestro, mira atentamente, pon atención a las puertas, mira las medidas, mira sus entradas, mira sus salidas, porque para esto te he llamado, para darte a conocer el diseño de esta casa. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, él le dice, Timoteo, te estoy escribiendo estas cosas para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Entonces, le está hablando acerca de la importancia de cómo conducirse y le está dando mandamientos, ordenanzas, le está dando dirección para que él sepa la manera en que él debe conducirse, porque él tiene a su cargo otras personas que también estaban predicando y además en la iglesia de Dios, y le está diciendo Pablo, enseña estas cosas con autoridad, ninguno te tenga en poco a causa de tu juventud, pero sé ejemplo y transmite lo que estoy enseñando a la iglesia y establécelo con toda autoridad, porque la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde Dios gobierna. En el mundo el ser humano vive como quiere, pero en la iglesia hay una autoridad de Dios, hay una palabra que nos gobierna, hay unas leyes que rigen nuestra vida, hay principios que debemos aprender. Nuestra vida debe ser sometida totalmente a la autoridad de Dios y debemos progresar en esto cada día. Estar mirando con atención todas las configuraciones de la casa de Dios, las leyes, sus formas, sus descripciones, estar poniendo atención, porque solamente con una concentración atenta y estar mirando el diseño que Dios nos muestra en su palabra, sus caminos, lo que realmente Él quiere día a día en nuestro diario vivir, podemos entender. Debe haber una atención aquí.
Ahora, este varón aparece allí vestido de bronce y en la Biblia eso significa juicio. Es decir, que la manera en que él se está presentando está como alguien que está juzgando. El juicio en este caso quiere decir alguien que está atento a las cosas que están sucediendo, que todo tiene que llevarse de acuerdo a lo establecido, que todo tiene que regirse de acuerdo a las leyes del templo de Dios. Entonces, de aquí en adelante, el capítulo 40 empieza a decir algunas cosas y él empieza, eh, el asunto va progresando desde las primeras cosas que empieza a mostrarle Dios a Ezequiel en su casa, allí en el templo, hasta que llega allí a un río que va fluyendo, que sale de adentro de ese santuario. Dice que debajo de la puerta, del umbral, comenzó a correr un riachuelo, pero que ese riachuelo empezó a ir creciendo, a ir creciendo, a ir creciendo, iba creciendo en la medida que el profeta iba midiendo, hasta que llegó a ser un río muy grande y que llegó hasta el mar muerto para sanarlo y para darle vida. Pero todo nace de allí, de la casa, una casa donde todo ha sido medido. Usted ve que se miden las puertas, se miden las columnas, se miden los escalones, se miden las cámaras, todo está siendo medido allí en la casa de Dios. Es decir, que todo en la casa de Dios debe irse ajustando al estándar de Dios, que todo tiene que ir llegando a una medida y que nuestra vida vaya ajustándose poco a poco, porque el propósito de Dios es que en esta casa reine la gloria de Dios, la cual ahí en el capítulo 43 nos dice que llegó y que llenó la casa, y que de esa casa fluya un río que va creciendo y que va a traer sanidad, que donde quiera que corre ese río va a hacer cambios, pero empieza con las cosas que están pasando adentro de la casa, donde todo va siendo medido. El concepto, estaba mirando un texto en Isaías, perdón, en Apocalipsis capítulo 11, donde aprendemos un concepto muy importante acerca de qué significa cuando Dios está midiendo algo. Entonces dice el capítulo 11 de Apocalipsis, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, el concepto aquí en la palabra de Dios de medir es apartar para Dios. Cuando Dios mide algo, quiere decir que aquello es consagrado, que deja de ser común, que deja de ser profano, y es algo que ya tiene una relación con Dios y está separado para Dios. Llega a ser algo santo, porque Dios lo ha medido, Dios lo ha apartado de lo común. Quiere decir que aquello que Dios mide es algo que ya tiene relación con Él y que está consagrado a Dios y pasó bajo los estándares de Dios. Entonces ahora llega a cambiar de condición y de posición en la presencia de Dios. Entonces, para que en nuestra vida pase lo que Dios quiere que pase, según las descripciones que hay aquí en Ezequiel, que la gloria de Dios llene todo esto, que fluya ese río y que llegue a ser una casa donde el capítulo 48 termina diciendo que el nombre de Dios se llamará Jehová Sama, que significa Jehová está allí o Jehová está presente. Un lugar donde Dios logró establecerse, donde Él logró poner su gloria, su presencia y va a estar allí en una forma permanente. Entonces todo empieza con eso, permitir que Dios tire su medida sobre nosotros y que cada parte de nuestra vida sea medida por Dios. Nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestro tiempo de recreación, los lugares donde asistimos, incluso la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, todas nuestras cosas. Dios quiere que lleguemos a ser capturados totalmente por Dios nuestra vida, que todo se vaya ajustando a la forma de Dios. Dios le dice en una ocasión a Abraham, después de tiempo de tratar con él,
Llega a la altura del capítulo 17, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, porque tengo un propósito contigo. Entonces lo que Dios le está diciendo es, Abraham, tiene que comenzar a cambiar tu forma de vida y tiene que vivir a la altura de acuerdo al plan que yo tengo para tu vida. De aquí en adelante tiene que dejar las vacilaciones, de aquí en adelante tiene que dejar las dudas que tiene, la forma de conducirse, tiene que llegar a ser un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre totalmente entregado para que mi propósito pueda desarrollarse. Porque yo tengo todo el poder para hacer lo que quiero, pero tu vida tiene que estar a la altura de lo que yo quiero hacer. Y por eso inmediatamente Dios le cambia el nombre a él, a su esposa, y le dice, necesita una señal en tu carne, la circuncisión, porque el propósito que tengo para tu vida tiene que fluir, pero a través de una vida cambiada, de una vida transformada, a través de una vida que ha crecido en Dios, a través de una vida que se ha pasado bajo la vara de Dios, que ha sido medida y que se está ajustando a los estándares divinos. Hay partes aquí que quiero solamente mencionarlas, pero hay una parte aquí de este capítulo en donde dice el capítulo 42, por ejemplo, el, el versículo 5, hablando de algunas cosas aquí, dice que las cámaras más altas allí de este lugar que Dios le está mostrando a Ezequiel, las cámaras más altas eran más estrechas que las de abajo. Y eso le da a entender que es decir, los escalones iban aumentando y lo iban colocando en una posición más alta. Pero en la medida que va subiendo, las cámaras que están más altas son más estrechas. Y nos da a entender que en la medida que vamos creciendo delante de Dios, vamos subiendo, vamos ganando altura en las cosas de Dios, el camino va siendo más estrecho. Es decir, Dios nos va pidiendo más entrega, más consagración, más dedicación. Puede llegar un momento en que Dios nos diga, otros pueden hacer esto, pero tú no puedes, porque estás pidiendo más de mi vida, estás pidiendo más de mi gloria, estás pidiendo más de mi palabra, conocer más mis caminos. Entonces necesitas apartarte de cosas más comunes, de cosas que de pronto a otros les es permitido, pero a ti no te permito eso porque te voy a llamar a andar por un camino más estrecho, un camino de renuncia, un camino de más entrega, un camino de más consagración, porque solamente en ese camino es que va comenzando a tener una visión clara acerca de las cosas de Dios, del diseño de la casa que Dios quiere mostrarnos. Eh, Hay tantos detalles aquí en esto y estoy tocando algunos puntos que mientras miraba me estaban llamando la atención. El capítulo 44, quiero ir como sobre el mismo punto que estoy tratando y demostrar la importancia que Dios da aquí como el ajuste a su palabra y a su forma, a sus leyes. En el capítulo 44, Dios le dice en el versículo 5, me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Es decir, debe haber un cuidado, un prestar atención continuamente. La vida cristiana es delicada en ese aspecto porque fácilmente nos equivocamos, pero si mantenemos la vista puesta en el proyecto divino, en el diseño divino, nuestra vida va a ir siendo cambiada y va a ir siendo ajustada a eso. Dice aquí, sigue diciendo, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas.
sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Dios está haciendo un reclamo aquí por medio del profeta al pueblo, y él está diciendo, basta ya de poner extranjeros, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne en mis cosas. Es decir, las cosas santas de Dios deben ser administradas por personas que han purificado su vida y que han entrado en ese delineamiento de Dios, que han pasado por ese proceso de ser medidos por Dios. Y Dios no quiere que las cosas de Dios sean manejadas en la iglesia por personas que no tienen realmente una vivencia espiritual, una persona que han tenido realmente cambios. La calificación de Dios no es por lo intelectual, por el conocimiento, por capacidades humanas, sino según Dios, la persona está capacitada es por la forma de vida espiritual que ella tiene. Y esto es el énfasis que se pone aquí. Luego ahora Dios dice, así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto, las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella ha de hacerse. Entonces aquí miramos algo importante, y es que los privilegios que Dios nos da demandan cuidado. Porque aquí Dios está diciendo que aquellos levitas que se apartaron de Dios, siguiendo ídolos, que se contaminaron, Dios los relegó de un cargo importante. Dijo, no van a servir más como sacerdotes, no van a acercarse a mis cosas santas, sino que los voy a poner como porteros. Es decir, les dio un cargo inferior. No los sacó de su casa, porque el Salmo 84 dice, es mejor estar a las puertas de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero está mostrando que ellos perdieron privilegios por causa de la vida que ellos estaban viviendo. Porque cuando el pueblo se apartó, ellos también se contaminaron. Entonces Dios les dijo, ustedes no van a trabajar más, no van a acercarse a mis cosas santísimas. Y esto muestra la importancia. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, y él le dice esto. Dice que el Señor conoce a los que son suyos, y dice otra cosa, que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre de Cristo. Dice, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Qué importante es. Estaba pensando que aquí dice, en una casa grande hay toda clase de utensilios. Y hay usos hay utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Y unos son para usos nobles y otros para usos más bajos. Y Pablo dice que si alguno se limpia estas cosas de lo que él está hablando anteriormente, va a ser un vaso noble. Va a ser un vaso que Dios va a usar para cosas nobles, no para propósitos bajos, sino para propósitos nobles. Entonces eso muestra como que cuando la persona dispone su corazón realmente para limpiarse, para vivir para Dios, para conformarse a las normas de Dios, aquella persona va a participar de lugares especiales en la presencia de Dios. Va a ser un instrumento útil, porque mire, cuando aquí habla de utensilios de oro, de plata, de madera, de barro, eso demuestra una categoría. Usted tiene los vasos más bonitos, los tiene en lugares especiales. Por ejemplo, si usted tiene alguna vajilla especial, usted la guarda en una vitrina. ¿Cuándo la usa usted?
Usted no la usa todo el tiempo, pero usted la usa cuando hay algún invitado especial, cuando hay alguna ocasión especial. Usted saca aquel vaso, saca aquellas vasijas, aquella vajilla usted la saca y la usa porque es para una ocasión especial. Entonces, Dios tiene instrumentos que están como en esa categoría. Son vasos nobles. Son vasos que están en una posición especial delante de Dios porque han hecho que su vida sea limpia, íntegra, se han apartado para Dios, no se han permitido contaminarse con muchas cosas, han procurado que su vida sea totalmente apartada para Dios, en quienes Dios va a manifestar más su gloria, quienes van a ver más en los propósitos de Dios realizados en su vida, aquellas personas que han tomado esta decisión. Aquellas personas van a ser vasos de oro, van a ser vasos de plata, que van a estar en una posición especial, que Dios los va a usar para propósitos grandes y nos va a dar altura en la presencia de Dios. Y qué bueno pensar en esto. Hoy quiero dejar este pensamiento aquí de la palabra de Dios con todos ustedes, mis hermanos, y que decirles, Dios nos está llamando a una purificación. Dios no puede colocar ciertas cosas en nosotros si nuestra vida no se encuentra en el estado que eso exige. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer los muebles del tabernáculo, una cosa que estaba leyendo ahí es que Dios le dice que cuando hiciera la mesa donde iba a colocar los panes, Dios le dijo, colocará los panes sobre la mesa limpia. Es decir, la mesa tenía que corresponder con aquello que Dios iba a colocar encima. Y eran los panes que iban a alimentar a los sacerdotes. Entonces nuestra vida debe buscar la altura, debe buscar la condición en que Dios pueda colocar sobre nosotros lo que Él quiere. Porque lo que Dios deposita en nosotros debe estar de acuerdo con la vida que nosotros vivimos. Por eso la Biblia dice, en Isaías hay un llamado donde dice, santificados, limpiados, apartados, los que lleváis los vasos santos de Jehová. Es decir, Dios requiere de los que nos acercamos a Dios una vida más separada, una vida más entregada, una vida más limpia, una vida más apartada de lo común, porque Dios quiere traer sobre nosotros su gloria. Él quiere cumplir en nosotros sus propósitos, pero recuerden, la medida que nosotros ganamos altura, entonces la puerta se va haciendo más estrecha, es decir, nuestro camino va siendo más restringido. Dios pide más de nosotros. Y eso yo creo que todos nosotros deseamos vivir en ese propósito de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude un poco a entender acerca de esto y espero haber despertado de pronto un deseo en cada uno de mis hermanos de decir, quiero buscar más a Dios, quiero acercarme más a Dios. Vale la pena realmente renunciar a todo para conseguir y ganar más de la presencia de Dios, del entendimiento de Dios en mi vida, del proyecto de Dios, que pueda ver con más claridad lo que Dios tiene para mi vida. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo sea con todos en este día.